del ciclo de discurso político. En esta sesión contamos con la participación de 3 especialistas en argumentación y discurso digital, los cuales nos presentarán la ponencia titulada Análisis del discurso político electoral en Twitter mediante logos digitales. Como en todos los casos, primero se hará la exposición y posteriormente habrá un tiempo para preguntas y respuestas, las cuales pueden ser tanto tomando el micrófono como irlas escribiendo en el chat. Y antes de empezar, me gustaría primero agradecer a los 3 ponentes por su tiempo, su espacio y su participación. Y también me gustaría presentarlos a cada uno con sus semblanzas. En primer lugar está Elizabeth Telis Martínez. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Panamericana, Campus México. Asistente de investigación del proyecto, Análisis del ecosistema de redes sociodigitales en el modelo de comunicación electoral implementado en la contienda presidencial 2018. Y asimismo es integrante del Seminario de Comunidades Virtuales. También está con nosotros Blanca Nayeli Gómez Aguilera. Ella es especialista en procesos de lectura y escritura de la Cátedra UNESCO y de la Maestría en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con acentuación en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, tiene estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Además, dirige el Observatorio de Fenómenos en Internet, Diálogos Digitales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual motiva la discusión y reflexión sobre prácticas en Internet entre alumnos, investigadores, profesores y profesionistas. Es profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Ha publicado varios artículos, ponencias, capítulos de libros en distintas universidades de México y Latinoamérica. Y la maestra tiene un amplio conocimiento en lingüística, análisis del discurso, psicopedagogía, comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación. Y en tercer lugar se encuentra José Luis López Aguirre, el doctor José Luis López Aguirre, que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales, coordinador editorial y coautor del libro Agenda Sociodigital de la campaña presidencial de 2018. Actualmente dirige y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario, la construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales, durante las campañas electorales, desde la configuración del ethos, pathos y logos. Y sin más preámbulo, no me queda nada más que cederle la palabra a los ponentes. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo me adelanto porque voy a iniciar con la presentación. De hecho, voy a compartir ahora pantalla para participarles la presentación que les hemos preparado. Y bueno, pues de antemano, muy buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos acompañan. La verdad, me da mucho gusto tener este espacio para poder pues compartirles una parte de esta amplia investigación y sobre todo me siento muy honrado en compañía de mis jóvenes y talentosas colegas que ya fueron presentadas, la maestra Nayeli Gómez y la licenciada Elizabeth Telis. Ciertamente, como ya apuntó el maestro Luis Ángel Gómez, a quien le agradezco la amable invitación para poder participar en este interesante seminario, es que se trata en efecto de un proyecto interinstitucional que además de la Autónoma de Coahuila añade otras 3 universidades y una universidad extranjera como es la Complutense de Madrid, y también tiene este carácter interdisciplinario donde coparticipan colegas del área de ciencias de la comunicación, del ámbito de las ciencias sociales y también de la ciencia de datos. Y otro atributo que tiene este proyecto que ahorita vamos a desmenuzar y vamos a compartirles
es que se trata también de un ejercicio intergeneracional. Como verán, bueno, hay profesores ya de más larga trayectoria, con profesoras muy talentosas, profesores muy talentosos también que se están añadiendo, y jóvenes como Elizabeth, que se acaba de graduar y que también es coautora de varios trabajos junto con otras estudiantes de otras universidades que también participan de este proyecto, ¿no? Solamente nos vamos a enfocar, como verán, en el análisis del llamado logos digitalis, término que hemos acuñado y que pues vamos a compartirles, vamos a profundizar un poco en qué consiste este logos digitalis y cómo a través de un interesante modelo teórico metodológico logramos hacer una serie de indagaciones para llegar a participarles los siguientes hallazgos que les iremos compartiendo. De entrada, como antecedente, me gustaría destacar que, bueno, ya tenemos una primera publicación donde abordamos y analizamos el tema de las emociones, este fenómeno de las mal llamadas fake news, las notas falsas, que motivaron la interacción en este periodo electoral de 2018. Como verán, los profesores que participan del proyecto también son coordinadores de varios observatorios o de iniciativas digitales, como el Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana, Diálogos Digitales, el Observatorio de Medios de la Universidad Intercontinental, el de Frontera, con colegas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y debido a este esfuerzo, en un primer momento, pues ya hicimos esta publicación que tiene un enfoque particularmente cuantitativo. No profundizamos en otras categorías de la nueva retórica, como fue el etos y el patos. Aquí básicamente fue un análisis de logos textual. Tampoco abordamos algunos indicadores de logos hipertextual, que ahora pues hemos ido descubriendo, que ya lo verán, pues cuestiones muy interesantes. Y en esta segunda fase en la que nos encontramos en este momento, incorporamos, como verán, un nuevo equipo. Se renovó el equipo de trabajo. Particularmente participaron pues colegas del ámbito de la ciencia de datos. Alejandro Rivas, nuestro ingeniero, pues ha tenido una participación destacada, hay que destacarlo, y procuramos en este proyecto que ya se mencionó, también incorporar una serie de recursos visuales y multimedia para pues innovar en la parte de la visualización de los datos. Ya les compartiremos algunos códigos QR, algunas gráficas, grafos que se han diseñado para poder pues expresar de forma mucho más interesante, más atractiva, comunicar los datos a estas nuevas audiencias que pues desgraciadamente no leen tanto, pero que al final el objetivo es transmitir estos nuevos conocimientos mediante estos nuevos recursos. En ese sentido, pues verán que hemos hecho un gran esfuerzo ahora para poder llevar a cabo este segundo libro colectivo. Esto que les comentamos es una primicia para todos nosotros, porque el libro está a 2 semanas de ingresar a imprenta. Ya ha sido revisado, hubo una intervención por pares, algunos de hecho están por aquí conectados, quienes ayudaron en esta revisión y cuyos coordinadores aparecen por ahí. La maestra Nayeli Gómez es parte del equipo fuerte de la coordinación, y hay un listado bastante interesante de jóvenes coautores, ¿no?, que acompañan a sus profesores. Y bueno, de ahí también se generó un interesante convenio de coedición que a mí me gustaría destacar. Derrumba un mito en el sentido de que a veces dicen que no es posible que las universidades privadas y públicas trabajen de la mano, desarrollen proyectos de colaboración, generen co-creación de contenidos, y yo creo que este trabajo finalmente pues derrumba por ahí ese mito, porque como verán pues están universidades privadas como la Panamericana, la Intercontinental, y universidades públicas como la UNAM, la FES Aragón, la Autónoma de Coahuila, y también ahí la inserción de la Complutense de Madrid en este gran proyecto, que ahora pues nos enfocaremos en el tema de logos. Este es parte del equipo. Solamente les presento a los coordinadores. Detrás hay realmente un equipo muy talentoso de jóvenes, de casi 30 estudiantes
de estas universidades que he mencionado. Y bueno, desafortunadamente no nos puede acompañar el doctor Israel Rivera, que está a cargo particularmente de la categoría de Letos, el doctor Eduardo Fernández, profesor de la Complutense, quien se enfocó en el ámbito del análisis de los argumentos, y la maestra Cintia Cerón, que ella, bueno, se encargó junto con la maestra Nayeli del análisis de la categoría del patos. Como verán, pues tenemos diferente formación, diferente eh, origen institucional, etcétera, pero creo que hemos de alguna manera conformado un interesante mosaico de talento, que ha sido pues todo un reto articular este trabajo, pero que al final de cuentas pues ha ido produciendo algunos frutos, y uno de ellos es el que les vamos a empezar a participar. Aquí yo le cedo el micrófono a mi estimada licenciada Elizabeth Teles. Muchas gracias, doctor. Y bueno, primero que nada es un placer estar acompañándolos a todos. Bueno, pues la primera mirada al proyecto inicia justamente con el objetivo general, el cual fue explorar las prácticas enunciativas de los candidatos durante las elecciones de 2018. Nos enfocamos principalmente en los tres más fuertes, que eran López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Una disculpa. También nos enfocamos en identificar justo patrones del uso de la palabra en Twitter. Ese fue más que nada el escenario en el que pues se dedicó toda la exploración del proyecto. Y nuestra forma de actuar fue guiada por las preguntas de investigación que ven ahora en pantalla. Principalmente fueron las siguientes, que son cuáles fueron los tópicos y temas que configuraron la agenda de los candidatos presidenciales durante justo la campaña electoral en Twitter, qué aspectos lingüísticos motivaron la participación de los ciudadanos en Internet, en la web, y cómo y para qué se utilizaron los recursos hipertextuales por parte de los candidatos en las publicaciones de Twitter. Bien, bueno, yo les voy a explicar la parte del encuadre teórico, y también algunas características del encuadre, bueno, el apartado metodológico. Explorar las redes sociodigitales, especialmente en coyunturas políticas, pues resulta bastante complejo, ¿no? Nuestro principal motivo fue justo identificar algunos grados de persuasión, pero sabemos que sin el uso de que no existe, digamos, otra perspectiva teórica que permite identificar los niveles o grados de persuasión, más que la retórica, ¿no? En su sentido más antiguo, y lo que ahora aparece como la nueva retórica a partir de lo publicado por Perelman, ¿no? Y las teorías de la argumentación actuales. En este sentido, lo que intentamos nosotros analizar, pues también tiene que ver con teorías sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y esto se da porque justo no podemos desatender, ¿no? Las otras dimensiones de la palabra en las que se media, ¿no? O hipermedia este sentido persuasivo, y también esta configuración de la comunicación política digital, ¿no? En una contienda electoral de una magnitud, ¿no? Como la que fue el 2018 en México. Bueno, asimismo, es interesante porque nosotros retomamos el sentido de la nueva retórica, pensando justamente en que la nueva retórica ya percibe al público como una audiencia más activa, ¿no? Dentro del proceso, y justo lo que sucede en las redes sociodigitales, pues muestra este tipo de actividad o de desarrollo de prácticas, ¿no? Distintas, que apelan ya más bien a formas enunciativas más complejas, puesto que se pone de manifiesta las expresiones y las interacciones que aparecen ahí. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo se configuró la parte del modelo, pero algo también importante, y que creo que van a ver a lo largo de esta presentación y también de algunos de los textos que les compartió el doctor José Luis,
es que justamente nosotros integramos dos aspectos interesantes que son el aspecto del análisis cualitativo más el análisis cuantitativo, ¿sí? Hay algunas de estas categorías que nosotros sí hemos podido estudiarlas desde lo cuantitativo y otras que específicamente, ¿no? La riqueza se deposita en técnicas de análisis del discurso más cualitativas. No obstante, lo interesante aquí es que esta propuesta, ¿no? Integra también formas de recuperar un corpus a partir de la unión de estas dos formas, ¿no? O sea, de una forma de obtener un corpus mixto y de realizar también un análisis mixto. Bueno, como les había comentado y anticipado un poco, nosotros entendemos que estamos frente a un proceso de comunicación política, en donde, bueno, aparecen diferentes actores, ¿no? Y dentro de los conceptos de la retórica y las técnicas de la retórica existentes, pues al menos decidimos pensarlo, ¿no? Desde las tres categorías más generales, que son el ethos, el logos y el pathos, ¿no? Que a su vez, bueno, representan al emisor, al mensaje y al receptor, aunque sabemos que, como lo voy a explicar cuando cambiemos en la siguiente diapositiva, pues logos va a estar mediando también la parte del pathos y del ethos, ¿no? Pero las diferenciamos porque encontramos en ellas características distintas, ¿sí? O sea, para nuestros objetivos y las formas de identificar algunos de los patrones, pues recurrimos a la división de ellas para poco a poco ir desmembrando, ¿no? Estas intenciones persuasivas que aparecen mediante estas formas. La siguiente, por favor. Bueno, y como les comentaba, el modelo de análisis cuantitativo y cualitativo, pues presenta algunas características muy puntuales, ¿sí? En esta presentación nosotros no vamos a hablar del ethos ni del pathos, pero bueno, eso también lo pueden encontrar en la parte del libro, ¿no? Lo que sí es importante aquí es que nosotros planteamos toda información o la recuperación de esta información a partir de directamente lo enunciado, ¿sí? De esta manera, digamos, nos insertamos en la propuesta enunciativa, en donde nosotros no analizamos, por ejemplo, un ethos extradiscursivo, sino que fue a través de la identificación de huellas enunciativas visibles, ¿no? Y por otra parte también en cuanto al pathos, ¿no? La identificación de estos elementos que aparecen aquí, que, bueno, tiene que ver con formas que sí estuvieran explícitas en el discurso. Un poco nada más para recuperar los patrones, pero también como una postura de que apareciera la huella ahí, ¿no? Y detrás de ella descubrir, bueno, cuáles eran los valores que enunciativamente no, bueno, en el sentido de la retórica, no este subsuelo de las palabras, pues que hay detrás de estos sentidos. Y por último, que esto sí es lo que nosotros vamos a ver en esta presentación, es la parte de logos, que lo que intentamos recuperar fue en principio los patrones referidos a los tópicos y temas que aparecen dentro de los discursos, también así los usos de los tiempos verbales, conectores, marcadores del discurso, ¿no? Deícticos espaciales y temporales. Y por otro lado, otra dimensión de la palabra, que sería las características hipertextuales, que son en cuanto a género y también sentido textual, ¿no? Inherentes a este tipo de redes sociodigitales, especialmente en Twitter. Entonces, ahí, bueno, identificamos desde una línea específica, ¿no? De los estudios de la multimodalidad, pues cuáles eran estos recursos semióticos utilizados, también en un sentido de la metatextualidad, las formas interactivas que aparecen dentro de esta conversación y la polifonía identificada a través de rasgos inter e hipertextuales enunciados explícitamente en los discursos. Bueno, y obviamente en el título de esta presentación aparece la parte de logos digitales, ¿no?
Que nosotros lo pensamos así, puesto que estamos frente a una nueva forma de tecnologizar la palabra, que se enmarca ya en posibilidades hipermediales e interactivas de las redes sociodigitales. Es decir, hay diferentes formas a través de las cuales traspasa esta palabra o estas prácticas enunciativas. Este logos digitales estaría dividido en como en esta tricotomía, ¿no? En donde aparece, por un lado, el logos textual, que básicamente se refiere a todo aquello que se explicitó en el discurso, ¿no? A través de, bueno, tópicos, temas, uso de conjunciones, marcadores del discurso, tiempos verbales, dícticos y demás, que aparecían de forma alfabética, ¿no? O sea, en un sentido alfabético. Y luego, por otro lado, estaría la parte de logos hipertextual, que ya se refiere a las formas del hipertexto en su sentido, o sea, pensado desde las teorías de las nuevas tecnologías, ¿no? Muy puntualmente desde la perspectiva de Landau, ¿no? En donde, y de Günter Kress, en donde ya se percibe una forma distinta de enunciar la palabra, y esto es a través de formas multimodales, ¿no? El uso de otras formas de enunciación que apelan a los hashtags o a las menciones, que son formas que proponen lecturas distintas y también de mantener esta conversación o esta comunicación política en la red, ¿no? Por otro lado, está el logos interactivo, que nosotros lo denominamos así, puesto que también hay una intención ahí de la palabra, de una expresión, ¿no? A partir de la cual los sujetos también pueden comentar, dar me gusta o compartir la información, y que, digamos, también encubre una intención enunciativa o sea, de la actividad de este público. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo que tratamos de indagar más bien aquí es un proceso de comunicación, ¿no? En donde se inserta un discurso que ya se va diversificando en cuanto a, o potencializando en cuanto a formas enunciativas se refiere. Bien, ahora sobre la propuesta metodológica, ciertamente habría que destacar que los métodos, las técnicas para analizar este fenómeno de las redes sociodigitales actualmente constituyen un llamativo campo, pues, de exploración. Estimula en los investigadores esta cuestión de la experimentación por nuevos modelos, herramientas de análisis, así como, pues, también invita de cierta forma a la reformulación de ciertos planteamientos conceptuales, los cuales abren un abanico de posibilidades muy interesantes, y es ahí donde se inserta esta propuesta. Como apunta el estimado colega Gómez Cruz, las ciencias sociales hasta cierto grado parecen haber entrado en una fase de reconstitución metodológica para poder dar cuenta de fenómenos emergentes como complejos e incluso, entre comillas, resbaladizos. Ante el desafío de renovar los métodos, se necesita incorporar elementos más creativos, contextuales, experimentales, artísticos e incluso, ¿por qué no, artesanales, para estar a la altura de los retos que plantea el estudio de la sociedad hiperconectada. Entonces, en esta apuesta, pues nosotros lo que hicimos es tratar de innovar en la metodología para tratar de hacer un diseño de un modelo de análisis mixto, en estos momentos quanti-quali que ya mencionó la maestra Nayeli, y digo momentos porque efectivamente no todas las categorías y no en todo el desarrollo de la investigación permitiría, ¿no? Entonces evaluamos en qué caso podríamos nosotros aprovechar las ventajas del método cuantitativo y luego el método cualitativo para poder analizar, como dice acá, las publicaciones más relevantes, que esto es importante, no es un corpus selectivo, muy particular, que ahorita explicaré cómo fue la consecución de este corpus, tanto de los candidatos como más adelante de los millones de tweets publicados y difundidos por los usuarios en las cuentas de estos candidatos. Como ya mencionó la licenciada Elizabeth Telis, al momento de hacer el análisis, además de Andrés Manuel, de Ricardo Anaya y José Antonio Mitz, sabemos que estaba también el Bronco, estaba Margarita Zavala, Margarita dejó la contienda. El Bronco, cuando hicimos el análisis, muchas de sus publicaciones no fueron ingresadas porque no generaban
esta publicación relevante. No promovían lo que ya ha dicho la maestra Nayeli, este logos interactivo. Es decir, los usuarios pues sí veían, quizás daban un me gusta, pero no comentaban, no compartían. Entonces, ahí pues el candidato quedó fuera por los criterios que habíamos establecido dentro de nuestra propuesta metodológica. Aquí cabe resaltar, creo que es una innovación interesante en la que hacemos ahora con el diseño y elaboración de un algoritmo que hemos denominado fórmula de interacción. Hay quien la llama también tasa de interacción, para poder rescatar este contenido relevante a partir de estas tres formas de interacción: los me gusta, los compartidos y los comentarios, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría destacar es que, bueno, pues no es lo mismo finalmente dar un me gusta que compartir un contenido, que iniciar una conversación o un diálogo, ¿no? Entonces, al advertir esta situación, nos sentamos con el equipo de ciencia de datos para poder formular nuestro algoritmo y darle un peso diferenciado a este tipo de interacciones que cabría destacar. Pues se diferencian mucho de las fórmulas, por ejemplo, para obtener el engagement, el reach o el grado de influencia, ya que estas fórmulas también toman en cuenta el número de usuarios. Y bueno, bien sabemos que hay, en el caso de la comunicación y las campañas políticas, la compra de usuarios, la granja de bots, y entonces eso de alguna manera contaminaba, ¿no? Para poder determinar la relevancia y el grado de interacción adecuado que tenía nuestra fórmula. Como señala Goldbeck, pues los actores de la comunicación crean intencional o conscientemente conexiones explícitas que quedan registradas, que eso es una gran ventaja, ¿no? Nosotros, al momento de que alguno de los candidatos publicaba, pues al armar nuestra base de datos y dando un tiempo muy particular a cada una de las interacciones o a las reacciones de los usuarios, pues íbamos registrando qué tantos me gusta, qué tantos compartidos o retweets dio ese contenido, los usuarios lo hicieron, y qué tantos usuarios comentaban esa publicación, y a partir de ahí fue que se generó nuestra fórmula, que reitero, nos ha ayudado mucho en un proceso de filtrado que van a ver más adelante, no solo reitero en las publicaciones de los candidatos, sino también de los usuarios. Y otro atributo que me gustaría destacar de nuestra fórmula es que disminuye el impacto del uso de bots, ¿no? Cada vez el uso de bots está ya muy avanzado. Anteriormente pues eran estos huevitos que de manera automática replicaban una publicación y le daban un me gusta, e incluso ahora pues pueden suplantar una identidad y generar incluso comentarios, pero pensamos que la fórmula realmente nos ayudó en este proceso de filtrado y de selección de contenido mucho más relevante. Aquí solamente les traigo una prueba. No es el objetivo de la investigación, pero me pareció importante también compartirles este desarrollo. Cuando nos dimos a la tarea, además de obtener este corpus, el primero, que fue básicamente artesanal, con un grupo de alumnos monitoreando las cuentas de los candidatos, registrándolas a través de una herramienta que se llama TweetDeck y de ahí a una base de Excel, pues bueno, dices, no sé, 300, 400 tweets entre un grupo de 15 alumnos, todavía es viable, ¿no? Pero 105 millones de tweets. Entonces fue donde aquí interviene el científico de datos con su equipo conectado a la API de Twitter y empieza a hacer la recogida, la recopilación de todos estos tweets, y nos vamos dando cuenta a través de estas fases del filtrado de la gran cantidad de bots que estaban por ahí. Después hay un filtro de contenido porque pues también he de decir que este fenómeno de Big Data, pues es un poco, ¿cómo decirles?, mentiroso, y en el ámbito de las ciencias sociales, pues enfrentamos un reto porque no todo es contenido relevante. Hay una gran cantidad de contenido, si no llamarlo contenido basura, es contenido inconveniente para la investigación, porque dentro de estos 105 millones, algunos hablaban de temas de fútbol, de cocina, de cuestiones particulares de los usuarios, y entonces para esta segunda capa o fase del filtrado de contenido, se establecieron una serie de reglas, ¿no?, de keywords para que fueran tweets estrictamente que hablaran sobre la contienda, sobre los candidatos, y no se contaminara con otro tipo de tópicos, ¿no? Ahí llegamos a 45 millones y después pasamos el filtro del grado de interacción.
Esto fue interesante porque de estos 45, como verán, se reduce a 6 millones. Es decir, si un usuario, no sé, llamado Nayeli Gómez, publicó y solamente tuvo un tweet, y ese tweet generó una reacción, pues no fue integrada en esta base. El criterio es que, con base en la fórmula, solamente los contenidos que tenían más de 1000 grados de interacción componían esta base de análisis final, ¿no? Aquí también, bueno, aquí yo me detengo y le cedo ahora el espacio nuevamente a la licenciada Telis. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, ya pasando un poco al lado de los resultados y del análisis que se realizó, enfocado primero que nada en el logos textual, pues la tarea a la que en la que nos pusimos a trabajar fue identificar justo los tópicos y temas que configuraron la agenda de los candidatos presidenciales durante la campaña, nuevamente pues en Twitter, que fue donde nos enfocamos. También pues identificar los temas que motivaron el mayor grado de interacción en los usuarios dentro de la red sociodigital, y también qué tipo de agenda pública se construyó en Twitter por parte de los usuarios en relación con el contenido que publicaban los candidatos desde sus cuentas oficiales. La siguiente tabla justamente muestra los tópicos y temas, bueno, que principalmente abarcaron cada uno de los candidatos. Este es un listado de literal todos los que han tocado a lo largo de sus publicaciones y los más relevantes. Como podrán ver, los de políticas partidistas, nación, estado, debate y campaña electoral son los que ya teníamos clasificados desde un inicio y que pudimos identificar que tenían un mayor grado de interacción, o sea que los usuarios tenían un interés particular en estos temas. Sin embargo, también pueden ver que en las posiciones 1 o 2 está una categoría denominada otros. Esto implica que dentro de las categorías que nosotros ya teníamos previstos al momento de clasificar las publicaciones, el tema que se tocaba dentro de la publicación no tenía nada que ver con lo que habíamos tocado. Es particularmente curioso porque estamos ya tocando temas de bastante relevancia, considerando que son candidatos a la presidencia. Uno esperaría que pues la ciudadanía busca información acerca de las propuestas formales de los candidatos. Sin embargo, muchas veces estas publicaciones con mayor grado de interacción se enfocaban en temas bastante triviales o que muchas veces no tenían gran relación pues con las propuestas que eran parte de la campaña de cada uno de los candidatos. Es bastante interesante ver la forma de captura de datos. Si quieren, después les podemos mandar una liga de una de las herramientas que se utilizaron para poder hacer el análisis de justo la configuración de la agenda pública que se realizó en Twitter. Pueden también acceder a partir de este código QR que encuentran en la presentación para poder identificar la forma en la que los usuarios le dieron mayor relevancia a determinados tópicos y temas por cada candidato. Bien, aquí nada más a mí me gustaría añadir que, bueno, el punto de partida fue un listado de 22 temas que se generó en una red de observatorios de medios del CONEIC, que es el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, es decir, no partimos de cero. Este listado ya sí había sido utilizado anteriormente para analizar también solo los temas, perdón, solo los tópicos en el 2012. Entonces nosotros lo que hicimos fue un mayor esfuerzo, como comentó Elizabeth, para no solo identificar estos tópicos, sino también los temas a partir del QR, donde se muestra un grafo muy interesante, que si hay oportunidad al final se los podemos mostrar. Ahorita no me gustaría salir de la presentación y regresar para darle pues secuencia a la presentación, pero sí destacar esa parte, ¿no? Que muchos de estos temas ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Por qué fueron seleccionados? ¿Con qué criterio? Y reitero, fue un acuerdo entre alrededor de 12 observatorios a nivel nacional, universidades públicas y privadas congregadas en la llamada red de observatorios de medios
del CONEIC, pero nosotros después empezamos a advertir también otros tópicos, nuevos temas, la categoría de otros que cobró una relevancia muy particular y que ahora iremos explicando. Entonces, aquí también lo que me gustaría destacar es parte del ejercicio muy interesante que se hizo con la ciencia de datos, ¿no? Particularmente incorporando un modelo de minería de texto y también con el apoyo más adelante de lo que es el aprendizaje automático o machine learning, ¿no? Quizás les puede interesar, aquí tengo un datito para que también puedan advertir el gran ejercicio del criterio para limpiar y seleccionar los tweets no fue nada sencillo. Y en el caso, por ejemplo, del filtro de contenido que les mostraba anteriormente, pues destacar que dentro de los filtros que nosotros acordamos fueron, por ejemplo, tweets escritos en otro idioma que no es español, no se consideraron, que no tengan relación con el proceso electoral, que sean retweets o que no estén relacionados con el proceso, con palabras ilegibles o múltiples faltas de ortografía. Aquí estamos conscientes que también un poco, pues, este criterio representa excluir a un grupo de usuarios que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de opinión, pero que carecen de competencias ortográficas y gramaticales básicas. No es parte del criterio que nosotros establecimos y, por ejemplo, también otro que fue, pues, no tomar en cuenta en nuestra base de análisis los tweets con extensiones menores a 3 palabras. Entonces, como verán, ahí se van estableciendo una serie de criterios bastante interesantes y lo que ven ahora es parte de la distribución de estos 6 millones de tweets. Primero, que hay que destacar aquí, es en la gráfica en el gráfico número 1, es estos tweets sin el filtrado, ¿no? Sin el uso de nuestra fórmula de interacción. Y más abajo es pues ya una base mucho más balanceada y donde, como advertirán en los picos, tiene que ver con el tema de los debates presidenciales, ¿no? Pero aquí la ventaja es que, bueno, esto nos lo explicaba el ingeniero de datos, uno tiene que trabajar con bases muy bien balanceadas para poder llegar a resultados pues más adecuados, ¿no? Uno puede también, a través del comparativo de las gráficas, no solo los picos en los temas del debate, que son eventos políticos electorales de muy alta interacción en Twitter, ¿no? Eso es lo que, estos puntitos que se ven acá, son estos, ¿no? Lo que destaca, pero si se dan cuenta, en la gráfica, en la primera, donde los tweets no fueron filtrados el día posterior a los debates presidenciales, hay un incremento muy llamativo que no aparece en la segunda fase. Entonces, ahí lo que fuimos haciendo fue identificar que incluso dentro del debate, y esto se llama la colonización de las etiquetas o de los hashtags, se colocaron otros actores publicitarios, usuarios, o sea, alguien que se quiso colgar de la interacción del tema tendencia, pero que no tenía que ver, no tenía una estricta relación, vaya, con el tema de lo electoral. Por eso verán que en la segunda, estos picos que están acá ya no aparecen, ¿no? Entonces, con esta base balanceada, fue que empezamos a trabajar para producir, y esto solamente, reitero, es un avance, este tipo de visualizaciones. Por ejemplo, las palabras más frecuentes con Andrés Manuel a la cabeza, ¿no? Cabe destacar que también omitimos acentos, ciertas palabras que contaminan, ¿no? El ejercicio de la limpieza de la base de datos es fundamental. Y aquí, bueno, las mayúsculas, también omitimos las almohadillas o las arrobas porque contaminaban el tema del criterio de limpieza, pero bien se advierte que en el caso de Andrés Manuel no solo es AMLO, López Obrador, su cuenta de López Obrador, y vean la gran cantidad, pues, de, perdón, de tweets que se generaron con López Obrador a la cabeza. Es decir, aquí hay un dato interesante que entre el 3.8 de tweets de cada 10 hizo mención a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y luego acá les compartimos también algunas nubes. En este caso tenemos nubes de todos los candidatos, pero solo es en el caso de Andrés Manuel López Obrador,
esta nube que les comentamos, que tiene que ver también con un análisis de bigramas y trigramas, que ahorita, bueno, no voy a profundizar en este tema, pero sí destacar, ¿no? Que uno puede advertir dentro de estas palabras tópicos y temas que después rescatamos y que incluso tienen una interesante coincidencia con las publicaciones de los candidatos. Reitero, estas nubes fueron generadas solo con las publicaciones de los usuarios, no de los candidatos, ¿no? Entonces, eso es una parte también muy interesante, donde muchos de estos tópicos, de estas palabras tienen que ver con el tópico, por ejemplo, de debate y campaña electoral, política partidista, ANLO presidente y también la parte del otros, ¿no? Esto de mafia del poder, austeridad republicana, etcétera. Y aquí, bueno, ahí está la parte del modelo de clasificación de tópicos y temas. Cabe destacar también que de estos veintitantos tópicos listados, al final, para poder hacer un buen análisis y que y que el modelo de aprendizaje aprendiera, tuvimos que delimitar a un top 10, ¿no? Hubo realmente temas que no se tocaron, temas de salud, de familia, algunos otros que tenemos por ahí identificados, que pues los usuarios realmente no atendieron esa parte, ¿no? Y entonces ahí con un modelito de regresión lineal lo corrimos dentro de la base y estos son los temas que, reitero, tienen una muy estrecha similitud con lo que los propios candidatos publicaron. Esta es la distribución de temas sin la categoría, como decíamos, de otros. Si se dan cuenta, voy a regresar. A ver si puedo regresar esta lámina. En la parte de otros, pues realmente ahí fue llamativo y es donde ahora estamos explorando cómo incorporar, siempre hay nuevos temas que de alguna manera tienen que ver con hechos, por ejemplo, coyunturales, ¿no? Que no estaban previstos en el listado inicial y que aquí, bueno, ya con este nuevo análisis de la base de 6 millones, verán que, bueno, se sigue imponiendo el tema de campaña electoral, política partidista, corrupción, que son los tres grandes temas que de alguna manera enmarcaron la agenda, en este caso ciudadana, ¿no? De la ciudadanía digital, que particularmente interactúa con las cuentas en Twitter. Y aquí solamente dos nubecillas sobre el tema de debate INE y el de corrupción, que verán ahí, brinca de inmediato la palabra lavado de dinero, corrupto, el de la mansión. Como ya decía Elizabeth, nos llama mucho la atención que hay temas que fueron fundamentales, que eran necesarios tratar en la opinión pública, pero que más que nada la descalificación, los ataques, esta cuestión en la que se convirtió en cierto grado Twitter como una arena electoral, pues también se ve reflejada por ahí. Por ahí verán el nombre de Rodríguez Calderón el Bronco, etiquetas que tienen que ver con los otros candidatos, ¿no? Y bueno, aquí yo le cedo ya el espacio a la maestra Nayeli Gómez para el logos hipertextual. Tienes muteado tu micro, Nayeli. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Como habían comentado mis colegas, la parte de logos, bueno, como ya ustedes lo habrán visto, puede inclusive, ¿no? En el sentido de la parte digital, ya identificar patrones de cómo interactúa la ciudadanía. Lo interesante aquí, y regresando al sentido de la retórica, es que vemos cómo se inserta la mayoría de estos tópicos y temas, tanto, o sea, los que fueron impuestos por los políticos como la conversación de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay una relación interesante, ¿no? Y obviamente que no tiene nada de ingenuidad. Entonces, bueno, obviamente, como señaló el doctor José Luis, la base de datos que nosotros desarrollamos para el análisis cualitativo y que fungió de alguna forma un papel primordial para ir delimitando, ¿no? Algunos datos cuantitativos como los grados de interacción y demás, pues esos son, digamos, artesanalmente posibles, ¿no? Obviamente con mucho esfuerzo, aproximadamente los candidatos publicaban de 8 tweets a 1 por día, ¿no? Y había quienes participaban más que otros. Hay un dato muy puntual y es que ahorita cuando veamos la parte de logos interactivo, vamos a ver cómo la unión realmente de esta parte cualitativa, que tiene que ver mucho con lingüística cuantitativa,
a través de árboles de palabras que desarrollamos, ¿no? Previamente, y también que hemos ido puliendo a lo largo de la investigación, más la parte entendida desde la materia, digamos, más inicial de la conversación, por así decirlo, que son los discursos de los candidatos. Pues de esa manera sí pudimos hacer la parte artesanal, ¿no? Con un equipo de trabajo extenso. Pero lo interesante en este caso del Big Data es que, como mencionaba el doctor José Luis, pues representa también un esfuerzo para los investigadores en ciencias sociales y humanas para ir delimitando algunas de estas formas en que configuran el corpus. Porque la reflexión otra vez sobre el logos interactivo creo que es sumamente trascendente en la medida en que la interacción es visible en las redes sociodigitales, ¿no? Y bueno, esto también evidentemente no es algo que sea nuevo, ¿no? Pero pues sí lo utilizan las empresas y otras organizaciones, ¿no? Para pues para fines de identificar audiencias y otras cuestiones. Entonces creo que en la investigación nosotros, bueno, como investigadores, que al menos trabajamos en este campo, pues sí tenemos un reto muy fuerte, ¿no? Hacia ir al Smart Data, a recuperar como esta idea de no lo mucho es, o solamente lo cuantitativo es lo relevante, sino ir complementando y viendo funcionalmente también qué técnicas nos sirven para ir filtrando, ir limpiando nuestras bases de datos. Bueno, con respecto a logos hipertextual, para no avanzar en la parte que va a comentar muy bien el doctor José Luis y Elizabeth, ¿no? Es que en la parte hipertextual, bueno, nosotros identificamos los patrones iniciales de cuáles fueron los recursos hipertextualizados más usados por, regresando a nuestra parte artesanal, ¿no? A la base artesanal de los discursos de los candidatos, y también cómo se configuró la polifonía en los hashtags, ¿no? Así como otros recursos multimodales. Y le da la siguiente. Bien, este es un mapa interactivo que no sé si se va a correr aquí o si tendríamos el link, pero bueno, ¿cuáles fueron los recursos multimedia más utilizados por candidato? Como vemos aquí, algo interesante es que, por ejemplo, cada uno utiliza recursos multimedia y también multimodales distintos, ¿sí? Con multimodales nos referimos a los diferentes modos enunciativos, y con multimedia, yendo hacia la parte de Jenkins, ¿no? A cómo se utilizan estas formas enunciativas para compartir información, pero en un sentido mediático, ¿no? O sea, en el sentido estricto mediático de la palabra. Bueno, vemos aquí que los usos son bien distintos, ¿sí? Y eso también nos invita a reflexionar sobre para qué utilizan los candidatos los recursos multimodales. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, él recurre mucho a los hipervínculos de su página propia para que pues sus lectores, ¿no? O su audiencia en Twitter pueda hacer este tipo de lectura y que mantenga, ¿no? Digamos, el camino de la lectura hacia él, o sea, hacia información que él comparte. Inclusive hay algunas infografías u otras cuestiones que él añade, por ejemplo, de medios, que publican medios digitales o medios televisivos y de prensa escrita, que los añade a través del hipervínculo de su propia página. Es decir, también en un sentido del camino, ¿no? El que tiene que recorrer el lector, pues todos los caminos conducen a él, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, también añade y hace uso de las formas visuales y audiovisuales, ¿no? Que este es un recurso bastante poderoso que tienen las redes sociodigitales, pues a partir también de estos recursos invitan, ¿no? En otras perspectivas a entender la dimensión de la campaña. Por ejemplo, en muchos de ellos obviamente aparecen mítines, ¿no? En donde se hacen paneos hacia las personas que tienen de audiencias, a verse obviamente como victoriosos y bueno, que proponen otro tipo de discurso, ¿sí?
En el caso, por ejemplo, de Anaya, él recurre más a la parte, o sea, pondera un poco la parte audiovisual frente eh, a la parte visual, ¿no? Aquí él añade, por ejemplo, más fotografía, memes, y videos, ¿no? En su mayoría donde aparece también en meetings. En el caso de Meet, pues es el que utiliza menos recursos multimodales, y en su mayoría pues adhiere a los audiovisuales y a los visuales, ¿no? Obviamente esto también es una tarea que nosotros tenemos que realizar de manera más profunda para hacer un análisis cualitativo sobre este tipo de recursos semióticos. Pero lo que vemos es que hay una tendencia hacia lo audiovisual, por supuesto, y visual, Así es. pero nos llama la atención el tema de las navegaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de AMLO, con respecto a los hipervínculos, que también utilizan en menor medida Anaya y Sí, y nada más agregar, en efecto, lo que dice Nayeli, algo bien interesante de la estrategia digital de Andrés Manuel fue esta capacidad de llevar tráfico de Twitter a su canal en YouTube, a su canal en Facebook, a su propia página, a ciertos blogs o sitios que conformaban este ecosistema muy rico transmedia. Y yo creo que por eso, pues, de alguna manera también extendió el mensaje, es decir, venía un pequeño texto en menos de 280 caracteres y lo complementaba de forma muy interesante con estos recursos multimedia, yendo a su propio sistema satélite que conformaba el ecosistema del candidato, ¿no? bueno, y esta otra parte que creo que es súper interesante, la parte de la polifonía de los hashtags y menciones, porque bueno, no es no es rumor, pero nosotros sabemos ya que los hashtags, pues, inclusive se han trasladado a otras redes sociodigitales, ¿no? En su origen aparecieron en Twitter y después se fueron desplazando por su grado o sea, en esta parte del sentido interactivo hacia otras plataformas como Facebook, ¿no? Instagram, y demás, que han propiciado también, ¿no? Formas enunciativas, pues, bien específicas, de las que nosotros vamos a mostrarles algunas de las clasificaciones que ya existen y compartirles quizá algunos autores para que ustedes, que seguro ya algunos los han leído y a lo mejor si no los conocen, pues compartírselos también. Y el caso de las menciones, es decir, a quienes mencionan, ¿no? Los candidatos, cómo abren la polifonía hacia qué entidades o qué agentes dentro del discurso le dan peso. Bueno, en el caso de las menciones, es importante mencionar que acá hay una división textual e hipertextual. Por ejemplo, entendemos la polifonía de las menciones a partir de la textualidad mediante pues intertextos, es decir, o sea, menciones directas a otras personalidades específicamente o sustantivos, sí, sustantivos, ¿no? Sintagmas nominales, que se referían a alguien. Y por otro lado, en su peso en Twitter real, que sería a través de la etiqueta en el arroba, que sería la forma de la mención hipertextual que nosotros ya conocemos para etiquetar a alguien, ¿no? Que eso también configura una forma de lectura distinta, puesto que invitan, ¿no? Ya a otra persona a participar en la conversación y también a que los usuarios, ¿no? Puedan dar clic a ese otro usuario, o sea, conectan dos o más cuentas en un mismo mensaje. Bueno, algunos de los resultados que nosotros ya hemos visto durante toda la campaña es que las menciones las podemos identificar en este tipo de espacio. Por ejemplo, si es una figura política, si es una figura pública o empresarial, si es un partido político o coalición, si es una institución pública, una institución privada, también el uso de los topónimos o lugares conocidos, ¿no? Y también identificamos a medios de comunicación. Bueno, estas son las menciones que han hecho cada uno de los candidatos y señalamos con la arroba, pues estas menciones hipertextuales. Nos llama la atención, ¿no? Que el único, por ejemplo, que arroba a una institución de su partido es Meet,
Y en cambio, ¿no? Los otros candidatos no hacen arrobas específicas, es decir, de su coalición o de alguno de los partidos a los que adhieren, ¿no? En los que están inscritos, pero sí que, por ejemplo, Anaya, ¿no? Señala o arroba a personas de su partido político o al partido político de afinidad. Asimismo vemos, por ejemplo, que añade instituciones privadas, como el caso de este tema de coyuntura, que fue el mundial, ¿no? Y entonces arroba la selección, como para atrapar también a ese tipo de público. Y a los medios de comunicación arroba un programa de radio, para que, bueno, las personas sigan esta cuenta o encuentren el camino hacia la transmisión de radial, ¿no? En la que participa. Y de ahí en más, pues todas las otras menciones se dan de manera textual, ¿no? Es interesante, puesto que, por ejemplo, a López Obrador o Antonio Meade no los arroba, ¿sí? Sino que nada más, o sea, no les notifica que está hablando de ellos, ¿no? Sino le cierra en ese sentido la posibilidad de que conecten las audiencias, la recomendación de tweet. Ven que, por ejemplo, cuando yo arrobo a alguien que conozco o que otras personas tienen, o sea, en Twitter aparece en el timeline, ¿no? En esta sugerencia de tweet. Y bueno, aquí también algo interesante es que sí tiende a enunciar, por ejemplo, otras características. El caso de los topónimos vamos a ver algo interesante que se ha estado descubriendo a lo largo de otros estudios, por ejemplo, como los de los hashtags, ¿no? En donde es muy importante para ellos reafirmar el lugar donde se encuentran, para, bueno, motivar quizá, ¿no? Pensamos hipotéticamente a las audiencias de esos lugares, y en algunas ocasiones también para reiterar en qué estados tienen apoyo, ¿sí? Porque no son comunes, excepto la Ciudad de México y la palabra México en sí, ¿sí? Bueno, en el caso de Andrés Manuel nos llama muchísimo la atención que él en realidad no añade formas muy hipertextuales, y eso también es interesante. ¿Por qué? Porque no decide, ¿no? Añadir otros caminos, ¿no? De otras experiencias de lectura a partir de estas formas enunciativas, y tiende más bien a citar a las personalidades a partir, o sea, que a él le interesa, ¿no? Con las que hace uso para, por ejemplo, debatir o aplaudir también, las menciona solamente, ¿sí? O sea, de manera textual. A la única que menciona es a su esposa, es a la única que arroba en la cuenta, pero no, por ejemplo, lo hace con el partido al que pertenece, ¿no? Ni tampoco con otros colegas con los que tiene coalición. Es importante aquí también que él es uno de los que también enuncia, ¿no? O sea, menciona los periódicos o los medios de comunicación, pero solamente en donde aparece como victorioso o como ganador, ¿sí? Ahí es cuando menciona el nombre del periódico. Y algo súper interesante es que sí cita mucho de manera textual a figuras públicas, ¿no? Como por ejemplo, aquí nosotros añadimos a José Martín y a la Virgen de Guadalupe, que los definimos como figuras públicas, pero bueno, obviamente no tienen ninguna relación directa, ¿no? Ni tampoco con Javier Alatorre, pero que sí son 3 menciones que polifónicamente ya tienen información detrás, ¿no? El sentido polifónico, esto creo que no lo mencioné, se entiende desde el sentido bakhtiniano del término, como este rasgo psicológico y la pluralidad de voces que se encuentran detrás de estos sintagmas, en este caso nominales, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante aquí es que solamente Meade cita a, por ejemplo, instituciones públicas referidas a los lugares donde se establecen leyes o donde se establece algún tipo de relación con la nación, ¿no? Y solamente Anaya en una ocasión menciona el Congreso, pero lo hace, por ejemplo, para señalar que están siendo injustos con él, ¿sí?
sea, el único que cita de manera textual al Senado o al Congreso para hacer alusión a las leyes es en este caso MIT, ¿no? Que como una especie de forma o de prueba de lo que demuestra que lo que él está diciendo está legitimado por una institución pública. Siguiente. Adelante, Nayeli. Sí. Siguiente, doctor. No sé si, por favor. Los hashtags. Sí, 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 por favor. ¿Vas tú? Es que Creo que todavía hay no me un aparece. problema y no se ve la siguiente diapositiva. Ah, ya. Sí, es Bueno, poco pero la red. les cuento un poco. A ver, ahorita que tarde en cargar. Sí, bueno, para el tema de los hashtags, pues los patrones de uso del hashtag pues todavía no tienen tanto establecimiento, digamos, en el sentido académico de investigación. Todavía bueno, se está indagando sobre sus usos, ¿no? Y sobre las prácticas enunciativas. Y bueno, estos hashtags puntualmente nos basamos en algunas clasificaciones que ya existen, por ejemplo, de colegas como Seifer de Argentina, Zampaviña, Mena, Mano y Mena también, ¿no? Y bueno, en este sentido del hashtag, también algo interesante es que tiene diferentes funciones, ¿no? Por un lado, identificamos los usos sintácticos de los hashtags según la clasificación que da MEN en el 2012, que se refiere a si su uso es sintagmático interno, sintagmático externo o sintagmático contextual, puesto que se ha ido identificando en este tipo de estudios cómo los hashtags también en ocasiones forman parte del enunciado, o sea, no aparecen como etiquetas fuera del texto, sino que están dentro del texto, ¿no? No son cuestiones metatextuales, sino que aparecen, o paratextuales, sino que aparecen dentro ya como un recurso digital o de enunciación digital. Bueno, en el caso de la composición semántica también es importante indagarlo porque en el contexto electoral pues se utilizan diferentes formas, ¿no? Semánticas, bueno, perdón, el hashtag tiene diferentes dimensiones semánticas, es decir, el significado o el uso semántico pragmático, aquí podemos decirlo de esa manera, en donde aparece, o el sentido en el que aparece el hashtag, ¿no? Por ejemplo, si el hashtag promueve algún evento electoral, ¿sí? Si el hashtag se llaman los content hashtags, que promueven la conversación, o son hashtags que tienen temas coyunturales específicos. Aquí añadimos algunos ejemplos. Si es un brand hashtag, ¿no? O lo que se llama, la traducción un poco sería, ¿no? Estas estrategias de campaña o de las marcas, ¿no? Ya como una marca publicitaria del hashtag, especialmente en el caso de las campañas electorales, pues, por ejemplo, si hay una especie de sintagma de identidad, ¿no? De la coalición o del mismo candidato. Y por otro lado, también identificamos otro patrón que sería el hashtag combativo, porque, bueno, y esta es una hipótesis que después seguro podrán ir leyendo, pero ya hemos identificado cómo también utilizan los hashtags inclusive para motivar una conversación en donde se ataca a un candidato, ¿sí? O sea, ya hay un sentido polémico ahí, ¿no? En este uso del hashtag. Y entonces también resulta interesante ver que los hashtags ya no nada más son como aspectos decorativos, sino que argumentativamente también proveen otro tipo de información. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, ¿y qué hemos ido encontrando, no? Ahí un poco verán entre paréntesis, si son sintagmas, se aparecieron estos hashtags como con usos sintagmáticos internos, externos o contextuales. La mayoría de ellos aparecen como sintagmas contextuales, es decir, aparecen ya fuera de el enunciado, o sea, como este aspecto que tiene mayor uso en el hashtag, ¿no?
pero también vemos que hay bastantes usos internos, ¿sí? Esto quizá se pueda dar, les cuento, por un sentido de economía en el caso de Twitter, ven que solo son 280 caracteres, quizá llevándolo hacia otras redes sociodigitales veamos si efectivamente el uso es económico, ¿no? O sea, como una especie de economía de la palabra, o si también configura ya una forma enunciativa digital, ¿no? Nueva, porque, por ejemplo, los candidatos añaden mucho los topónimos dentro de los argumentos y, por ejemplo, dicen, en mi México las cosas deben ser diferentes, ¿no? O sea, pero México tiene el hashtag, o sea, aparece ya como un sintagma dentro del sintagma de forma interna. Bueno, también estos otros, nosotros habíamos previsto esta clasificación semántica que les comento, pero encontramos también otros tipos de hashtag. Por ejemplo, aquellos que hacían invitación al voto, ¿no? En donde también nos resulta interesante, ¿no? Por ejemplo, estos dos usos que hacen Anaya y Meet, ¿no? En donde por un lado se añade su nombre o su apellido en este caso, y por otro lado, ¿no? Utilizan lexias que configuran parte del discurso de su campaña. Por ejemplo, el discurso de Anaya habla mucho sobre la paz, o sea, sobre este valor, y vemos que, por ejemplo, en el hashtag él añade ya casi este enunciado completo, ¿no? Donde dice vota por un México en paz. O Meet, que añade el voto consciente, ¿no? O sea, para motivar la conversación, pero invitando al voto. Desde, obviamente, un sintagma de identidad o que se relaciona con su discurso. Pensábamos, Seifer propone una categoría que es el hashtag contestatario, que pudiera estar, pero vemos algo interesante, que los candidatos no apelan a comunicaciones horizontales, sino más bien a comunicaciones verticales. Es decir, ellos imponen estos hashtags, ¿no? Entonces, no es como que ven la tendencia de lo que está conversando la gente en Twitter y añaden estos hashtags, ¿no? Para motivarla o seguir la conversación desde de abajo hacia arriba, ¿no? O de lo que se genera en la ciudadanía digital, sino que ellos imponen los hashtags, ¿sí? O sea, lo invisibilizan. Pero bueno, por si a alguno le interesa, Seifer habla sobre este hashtag contestatario, que sería los más famosos hashtags que todos conocemos, como, por ejemplo, el ni una menos, ¿no? El yo soy 132, bueno, que aparecen como hashtags, pues, contestatarios, ¿no? Sobre injusticias sociales y demás. También pensamos, ¿no? Encontramos, perdón, los topónimos, que no pensábamos encontrarlos, pero que sí es una propuesta de Mancera y Mena, en donde ellos, en estudios en España y en Italia, han encontrado estos usos de los topónimos. Entonces vemos que ya se va convirtiendo, digamos, en un formato que poco a poco se va estableciendo. Y también algo interesante, si ustedes recordarán, es que en las menciones también aparece. O sea, que utilizan diferentes formas de enunciar estos topónimos, ¿no? Para, bueno, los usos que ya les había comentado. Por un lado, para reiterar el lugar en donde tienen apoyo, ¿no? Y por otro lado también para, pues para señalar, por ejemplo, alguna etiqueta más general, como en el caso de México, ¿no? Que apela a todo el país. También encontramos otra información interesante, por ejemplo, solo en el caso de Meet, que añade el hashtag Nestora Salgado para generar la conversación a partir de lo que en otro tweet, si ustedes recordarán, en la parte, perdón, de la tabla de las menciones, también la cita de forma textual, ¿no? Entonces, este es un uso doble, o sea, es un uso reiterado para, pues, añadir este tema dentro de su agenda. Y por otro lado, también en el caso de Meet, añade un hashtag con unas siglas, que en este caso corresponden a un sindicato, ¿no? Y bueno, hay otros en los hashtags de los brand hashtags y los content hashtags, son la mayoría. Algo fundamental y bien interesante es que Andrés Manuel lo añade un brand hashtag y es al final de la contienda para el AMLO Fest, ¿no? Entonces aquí resulta interesante, ¿por qué? Porque cuando ya aparece casi como ganadora y es cuando busca
identificar, ¿no?, quién sigue su conversación impuesta por este hashtag en Twitter. Bien, y también aquí me gustaría destacar, colegas, bueno, este esfuerzo de clasificación para poder analizar en los periodos electorales tanto el uso de las menciones desde la polifonía como el de los hashtags, ¿no? Es una clasificación propia, esperamos irla reforzando, consolidando para siguientes eventos electorales, no solo a nivel de una campaña electoral presidencial, sino también en casos locales, ¿no? Y ahora, bueno, pasamos a la última categoría y ya estamos por cerrar. Adelante, Elizabeth. Sí, bueno, pues esto se trata básicamente del análisis de interactividad que hubo de los 3 candidatos. Esta gráfica justamente muestra el número de publicaciones totales que hubo por candidato y de esas publicaciones totales, el número de publicaciones relevantes que hubo. Es bastante curioso ver cómo justo pues las herramientas que utilizamos y los mismos usuarios en Twitter nos ayudan a ver de qué manera o puede que también la forma en la que tuvieron éxito los candidatos al momento de comunicarse con los usuarios en redes sociales. Tenemos un claro ejemplo al ver los números de Anaya y de López Obrador en comparación. Anaya con un número de publicaciones totales de 438, pero solo 77 publicaciones relevantes, mientras que López Obrador tuvo 111 publicaciones totales y de esas 111, únicamente 11 fueron no relevantes. Creo que esto justo habla bastante acerca del éxito que tuvo cada uno de ellos al momento de comunicarse con la audiencia en esta red, ¿no? También vamos a pasar a el análisis, la identificación de los tópicos más gustados, más comentados y más compartidos a lo largo de la campaña electoral de cada uno de los candidatos. Y bueno, comenzamos justo con los tópicos más gustados. En el mes de abril destacó principalmente una publicación de AMLO en la que niega las acusaciones de MIT sobre la posesión de unos departamentos. Y mientras Anaya y Mead, sus publicaciones más gustadas, estaban más que nada enfocados en los tópicos de debate y campaña, política partidista, en el caso de Anaya, y luego Mead, la publicación más gustada en abril, está enfocada en guerra sucia y libertad de expresión. Luego pasamos al mes de mayo, donde una publicación de AMLO enfocada en debate y campaña, más que nada en las encuestas publicadas por el periódico Financiero. Esta publicación fue la que lideró el número de me gusta, bueno, de likes en la publicación o de favoritos más bien. Después también estuvo una publicación por parte de MID en la que habla acerca justo de su postura sobre la senaduría de la política Néstor Salgado. Y finalmente Anaya quedó por abajo con una publicación en torno al tópico de familia. Finalmente, en el mes de junio, hubo similitudes por parte de AMLO y Anaya, básicamente, puesto que sus publicaciones más gustadas estaban enfocadas en debate y campaña. Tendían estas publicaciones a enfocarse justo al cierre y también pues como una mirada de expectativa a los resultados que iban a salir de esta campaña. Y también podemos pasar ahora a los tópicos más comentados. En el mes de abril encontramos una publicación más comentada de Anaya enfocada en el tópico de debate y campaña electoral, y más que nada es una crítica en contra de López Obrador, básicamente sobre su entonces potencial gabinete. Después también tenemos la publicación del mismo López Obrador y justo concentrado en la crítica hacia los otros candidatos dentro de la campaña electoral. Y finalmente, Mead en el mes de abril contó con una publicación, una de sus publicaciones más comentadas, que se trató básicamente en transporte y política partidista. Después, en el mes de mayo, este es uno de los ejemplos más curiosos que podemos encontrar debido a que el tweet que contó con mayor número de comentarios de
de López Obrador era dentro de la clasificación de otros y es una publicación con motivo del Día de las Madres, que es justo una de las cosas que comentábamos previamente acerca de cómo muchas veces estas publicaciones no tratan meramente de las pues, propuestas formales de los candidatos. Por otra parte, también está una publicación de MIT en este mes que lideró el número de comentarios al hablar de la reforma educativa y aprovechando para criticar la postura de López Obrador al respecto. Después también está el de Anaya, en el que se enfoca más que nada en el tópico de debate y campaña electoral y principalmente el reconocimiento de Margarita Zavala en la contienda presidencial, puesto que fue un tópico, un tema de bastante relevancia para el PAN en esa época. Y finalmente en el mes de junio se trata eh, una publicación de Andrés Manuel López Obrador enfocada dentro del tópico de otros, ya que trata acerca de una crítica sobre una serie que estaba hablando sobre el populismo. Me parece que iba a ser lanzada por Amazon Prime y pues López Obrador critica esa acción, se la adjudica a Alejandro Quintero y pues lo señala como una forma más de ataque en su contra. También después están Anaya y Mid, que se enfocaron más que nada en el tema de debate y campaña electoral y muchos agradecimientos dentro del cierre de su campaña. Y finalmente están los tópicos más compartidos durante toda esta campaña electoral. En el mes de abril, pues lidera Anaya, me parece, con los tópicos de infancia y juventud y también los de debate y campaña electoral. Una vez más, López Obrador también, su publicación más compartida está enfocada en la respuesta a las críticas que él recibe por parte de José Antonio Meade. Y la más compartida de Meade se refiere a temas de política partidista, guerra sucia y libertad de expresión, que es algo que ya había tenido éxito, pero de otra manera de interacción previamente en estas categorías. Después, en el mes de mayo, encontramos nuevamente que la publicación enfocada a las encuestas del periódico El Financiero es la que tiene mayor interacción para López Obrador. Después también nuevamente una publicación de MIDE enfocada en la senaduría de Néstor Salgado y en la ley de amnistía son las que lideran el número de retweets dentro de este mes. Y finalmente Anaya tiene una publicación bastante retuiteada por los usuarios en donde él participa en TV Azteca para hablar acerca de las modificaciones a la ley para erradicar la impunidad. Y finalmente, en el mes de junio, la publicación más compartida es la de Andrés Manuel López Obrador, en la que él celebra el cierre de campaña y habla acerca del meeting que se iba a realizar en el Estadio Azteca en celebración, ¿no? También resalta la publicación de MID, donde se burla, se ríe de la entrega de tabletas para mexicanos en el marco de la campaña electoral. Y también está la publicación de Anaya, que está enfocada en los ataques del gobierno del expresidente Peña Nieto, que fueron muy comentados justo en este mes durante la campaña. Bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Y ya para cerrar solamente algunos puntos. En cuanto a las conclusiones, obviamente hay mayores conclusiones. Solamente aquí compartimos las más llamativas, las más relevantes en torno a la construcción de la agenda político-electoral, en este caso, que se configura ahora mediante la interacción de los mensajes entre candidatos y ciudadanos. Hemos advertido, pues, un poco el resquebrajamiento, la ruptura del tema de la mediación. Antes habría que mediar esta interacción y para eso están los medios, por eso el tema de mediación, y ahora pues el candidato se comunica directamente con el ciudadano y a partir de esta interacción que sigue siendo todavía unidireccional, los candidatos hay que destacar
casi no responden o mínimamente establecen interacción con sus usuarios, con sus seguidores, ya sea desde el punto de vista favorable o negativo, pero lo cierto es que entre esta interacción es como se enmarca, se construye esta agenda político-electoral con los temas y los tópicos que ya se han mencionado. También destacar que tanto candidatos como usuarios son en efecto corresponsables de establecer estos tópicos. Es un poco triste señalar que hubo tópicos muy relevantes, particularmente los que abordó en sus publicaciones Anaya, que tenían que ver con una plataforma, con los cómo llevar a cabo o ciertas soluciones a la problemática nacional. Sin embargo, pues de alguna manera se impusieron ciertas luchas, descalificaciones, el tema de la polarización, más que una deliberación en estricto sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí por eso hablamos de esta corresponsabilidad que compete también a los candidatos en elevar el nivel de discusión, de deliberación política electoral, pero también de los usuarios, pero reitero, sobre todo de los candidatos. Y también, bueno, señalamos que el estudio, en este caso, de logos digitalis con las características que acabamos de advertir, pues pensamos que es un valioso indicador para evaluar la deliberación política, ¿no? Como decía la maestra Nayeli, es este tema de la palabra, al final el logos, y esto es un ejercicio que les comparto, nos hace falta tratar de hacer esta reflexión del entrecruce entre las categorías del ethos, del pathos, es un ejercicio que tenemos pendiente para el próximo año y que ahorita en las consideraciones finales seguramente la maestra Nayeli abundará sobre este aspecto, ¿no? Pero al final creo que este trabajo abona en ese sentido, invita también a reflexionar sobre el papel de cómo se establecen estos tópicos, cómo interactúan los candidatos, qué elementos de la estrategia, como ya señalaba Elizabeth, ¿no? No es la cantidad de publicaciones, es la calidad y sobre todo el tipo de cómo están construidos los tweets para generar interacción al final de cuentas con los usuarios, ¿no? Y bueno, aquí para las consideraciones finales les cedo el espacio ya para cerrar. Anayeli. Sí, bueno, voy a ser muy, muy breve. Aquí en este caso, lo interesante también es identificar, si bien nosotros para esta presentación les mostramos los patrones que hemos ido encontrando, ¿no? Algunas visibilidades de fenómenos enunciativos nuevos o que podríamos considerar poco explorados y de cómo se utiliza la palabra, ¿no? Para hacer emerger discursos, que es justo a lo que abona el sentido de la retórica, ¿no? Que es adherir a los públicos. Pues también, por ejemplo, hacer el entrecruce entre las otras categorías es uno de nuestros objetivos, como señalaba el doctor José Luis, y que bueno, a partir de la identificación de estas partículas, de este diseccionamiento, por así decirlo, hemos ido encontrando pues cuestiones valiosas, ¿no? Que falta, por supuesto, entrecruzar, así como nos hemos encontrado con miradas también interesantes que aportan y que van coincidiendo. Lo interesante aquí es que esas miradas, lo que nosotros hemos estado encontrando, va coincidiendo con lo que otros estudios en otras partes del mundo también encuentran, ¿no? Entonces ya aquí estamos hablando y podríamos estar hablando de un proceso de globalización del enunciado digital, ¿no? O sea que ya representa también una dimensión más profunda que muestra, ¿no? El tema de la invisibilización, ¿no? Del sentido enunciativo en cuanto a fronteras, ¿sí? Y en cuanto a usos, o sea, cómo estos usos se van replicando en otras partes del mundo. Y otra cosa interesante aquí es que, bueno, falta también estudiar estas audiencias digitales, ¿no? Y quizá a través de estos sentidos, tanto cuantitativo y cualitativo de resultados y de filtración de corpus y demás, podamos conocer un poco más a estas audiencias o estos receptores que aún en la nueva retórica no aparecen todavía opacos y que falta por visibilizar y transparentar en estos procesos políticos. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una exposición muy interesante, muy clara
y sobre esta labor titánica, ¿no? Sobre este proyecto tan grande. Muchas gracias a los tres por hacernos saber sobre su investigación. Y ahora toca el turno de preguntas y respuestas. Entonces me gustaría abrir el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta. El chat también pueden escribir alguna inquietud que tengan sobre este tema en el chat, por favor. Tengo una pregunta bueno, a ver, Carla Olivo, por favor. Buenas noches con todos. Mi pregunta se centra acerca de las dos metodologías que pudieron exponer los investigadores. Lo que no me cierra mucho es si la metodología, la de referencia, es decir, la metodología de contenido, el análisis de contenido, se utilizó, si no me equivoco, fue para delimitar el corpus, pero no así la otra metodología, la del análisis del discurso. Mi pregunta es, ¿cómo las dos funcionaron en esta investigación? Muchísimas gracias. Bien, a ver si entendí y ahorita de todos modos yo les cederé el espacio a mis colegas. Algo importante que hay que destacar que la primera parte de la estrategia metodológica fue el análisis de las publicaciones de los candidatos. Esto nos dio la oportunidad, bueno, de analizar la naturaleza de la publicación, los desafíos que representaba estos 280 caracteres y además los elementos hipertextuales que ya comentó la maestra Nayeli, y ahí fue básicamente un trabajo muy artesanal con la capacitación de un grupo de estudiantes para hacer este análisis del discurso, también pues establecer muy bien los modelos y las categorías. Y lo que quiero reiterar es que si no hubiera sido por este esfuerzo del análisis de estas publicaciones de los candidatos, el modelo de entrenamiento que utilizamos posteriormente para analizar estos 105 millones de tweets no hubiera sido viable, ¿no? Es decir, el modelo de aprendizaje, la máquina aprendió del etiquetado primero humano. Les platico muy rápido, tuvimos que generar una plataforma denominada Trinos Electorales, donde estaban todos estos tweets y los alumnos tagueaban o codificaban las publicaciones, no solo de acuerdo con los tópicos y temas, sino también otra categoría que ahorita no abordamos aquí, son las emociones a partir de 6 emociones primarias, que eso fue un poco más complicado. Pero con base en ese primer corpus y el aprendizaje del equipo, el modelo de aprendizaje de Machine Learning lo utilizó y lo aprovechó para después generar el modelo de aprendizaje y que pudiera analizar particularmente 6 millones de tweets. Entonces, ahí hay una relación muy interesante entre el trabajo humano y después cómo se conecta con el trabajo del aprendizaje automático para terminar haciendo esta gran labor de análisis de 6 millones. De lo que decía Nayeli, lo que nos estaba faltando era el análisis de las audiencias, ¿no? En este caso, de las que interactuaron en este periodo con estos candidatos. Y creo que ahí Nayeli también puede abundar sobre la parte que comenta la colega Carla, si bien entendí, del corpus, más en la parte cualitativa, ¿no? Sí, claro, doctor. Bueno, acá algo interesante es que la filtración de ese contenido se da a partir de logos interactivos, ¿no? De ambas, o sea, de tanto la parte artesanal como la parte, la primera parte de la selección del corpus, que son estos 6 millones ya de inteligencia artificial. Bueno, ese es un fenómeno nuevo que se llama el Smart Data, o es el uso de metodologías donde se desarrolla una especie de algoritmos para no seleccionar todo el corpus en función de una categoría y demás, sino, por ejemplo, nosotros en el caso de las redes sociodigitales y frente a una coyuntura política, pues lo que nos interesaba ver era aquellos, en un sentido retórico, de la nueva retórica que sí, o sea, tuvieron un impacto en las audiencias.
Entonces, la forma en la que nosotros recuperamos, o sea, delimitamos el corpus, fue en función de que sí tuvieran impacto en las audiencias. Esa es la parte novedosa de este proyecto, puesto que nosotros no nos centramos específicamente en ver qué decían los candidatos, sino que el corpus está primeramente seleccionado por esto que definimos como logos interactivo. De esa manera lo que hicimos es ponderar, ¿no?, la participación de las audiencias en cómo eligen estos discursos y a partir de ahí ver patrones de uso. De hecho, es un poco lo que hace también Facebook y lo que hacen otras empresas, ¿no? O sea, ellos tienen millones de informaciones que nosotros pues vamos a través de la interacción, ¿no?, regalándoles. Crean algoritmos para solamente seleccionar la información que consideran pertinente. Puede ser el algoritmo, por ejemplo, en el caso de la minería de datos, a través de lingüística cuantitativa, o sea, a través de ya elementos, por ejemplo, la generación de árboles de palabras, ver frecuencias, ¿no?, frecuencias de palabras y a partir de ahí delimitar el corpus, o como en nuestro caso, que se centró específicamente en la interacción. O sea, esa fue la forma en la que nosotros seleccionamos nuestro corpus artesanal. Es decir, no analizamos todas las publicaciones. Por ejemplo, como habíamos en una diapositiva, creo que añadimos, Anaya, por ejemplo, tiene 487, me parece, y con la fórmula del grado de interacción, el corpus se reduce a 200, ¿no? Es decir, a 77. De 400 que él añade, 77 solamente son relevantes para el público, ¿no? Y eso también es interesante, porque la población total, ¿no?, no implica obviamente la selección inmediata, sino que para nosotros es el punto interactivo. No sé si me di a entender. Espero que sí, es un poquito complejo. Sí, Sí, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, la verdad, agradezco un montón, gracias. No, gracias. tenemos un video igual, ¿no, doctor? Sobre la fórmula. Sí, si gustan, ya que tengamos el libro publicado, ahí abordamos con más detalle los componentes, las características de esta denominada fórmula de interacción, que en verdad creemos que es una gran aportación para enfrentar el fenómeno de los grandes datos, ¿no? Porque, reitero, o sea, no todos los datos nos sirven. Hay una postura que es, bueno, vamos todos a analizar grandes datos, o en su defecto, el small data, ¿no? Y nosotros dijimos, a ver, ni tantos datos ni pocos datos, sino más bien lo que llamamos, lo que dicen Ayeli, smart data, datos inteligentes, datos selectivos, debido particularmente al efecto, a la reacción que tienen en las audiencias, que ahora son estas audiencias prosumidoras, que no son pasivas, que remodelan el contenido, que lo hacen resonar, lo comparten, lo discuten, en fin, ¿no? Yo creo que también habría que tomar muy en cuenta, que creo que esto también nos ha faltado, la manera en la que ha ido evolucionando estas audiencias. Y en ese sentido, hay la pregunta de Pilar, que habla sobre si concluimos que las redes aún no se aprovechan de modo textual e hipertextual, sobre todo diría en un primer momento, Pilar, en la parte hipertextual. Si hay esta investigación, bueno, la llevamos realizando desde el 2012, ahora en el 2018, y obviamente hay una evolución tratando de aprender las ventajas y las posibilidades discursivas, interactivas que tienen las redes, efectivamente, y que no son en sí los candidatos, sabemos que operan los equipos de campaña que administran las cuentas de dichos candidatos, que ahora fueron muy cuidadosos a diferencia de 2012. Creo que estamos pasando de un uso como primitivo o digamos inicial a un uso más profesional, con equipos mejor capacitados que entienden más las herramientas, la naturaleza de las redes, pero también están poniendo más atención en estas audiencias, ¿no? Entonces, por eso sí, los videos están por ahí, el uso de algún meme, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando proponen, quizás valdría la pena establecer un vínculo para explicar cómo usted va a resolver el tema de la deuda, o cómo va a atacar la cuestión de la inseguridad, o el tráfico de armas, o la pobreza. Es que yo pretendo bajar el porcentaje a tal, pero ¿cómo lo va a hacer? Entonces, 280 caracteres obviamente resultan insuficientes y entonces es ahí donde
con el apoyo de una infografía, con un vínculo a la misma, con un documento más extenso, más profundo, y creo que eso les está faltando particularmente a los políticos, y como decía, y creo que ahí Elizabeth también pudiera abundar, el tema de la interacción, ¿no? El hecho de que en el análisis del Big Data advirtiéramos el uso de muchas etiquetas y de las arrobas de los candidatos, esto de las menciones, ellos estaban tratando de establecer un diálogo. Había una gran cantidad de cuestionamientos, de preguntas, que en verdad ninguno de los tres candidatos vimos que tratara de responder. Obviamente no le voy a responder directamente a Luis Ángel, pero creo que yo puedo recoger, como lo hizo Barack Obama o otros políticos utilizando las redes. Bueno, recojo, de alguna manera las redes también es una especie de termómetro, nos permite pulsar, ¿no? Ese sentir social y decir, creo que la gente está demandando información sobre el tema de seguridad pública o sobre salud o sobre lo del aeropuerto. Entonces yo genero con mi equipo una respuesta ante esa demanda o ante las denuncias, y esa parte todavía les está faltando, ¿no? Que se convierte en una comunicación más bidireccional y se coloque al usuario en el centro de este mensaje. No sé ahí, Elizabeth, si tú quisieras abundar ahora un poquito más. Sí, creo que también el tema tiene mucho que ver con pues el nivel de alfabetización mediática que hay en el país. Si bien somos un país sumamente conectado y nuestra población, su acceso al Internet ha incrementado a lo largo de los años y ya estamos en un o sea, ya estamos muy bien posicionados en ese aspecto, la ciudadanía aún no utiliza las herramientas que tiene a su alcance para trasladarlas a un escenario más serio como es el de una contienda electoral. Entonces se mezclan muchísimas cosas, se mezcla el hecho de que la comunicación política puede terminar a rebajarse a una escena donde el drama y las críticas ganan pues el escenario principal y pues también que la misma gente es, como estuvimos diciendo a lo largo de la presentación, es la que define qué es válido de interactuar o no. O sea, al final del día, creo que una muy buena reflexión detrás de todo este análisis es que si le damos like a algo, si le comentamos a alguien algo, si le damos retweet a algo, sí tiene peso. Y tiene peso en el momento en el que todas esas mini acciones o acciones individuales se trasladan ya al Big Data y vemos como lo que dijo Andrés Manuel sobre, no sé, el Día de las Madres puede resultar en una de las publicaciones más importantes y le van a decir al candidato que eso es justo lo que va a atraer la atención de los usuarios dentro de redes sociales. Entonces es como un círculo vicioso en el que creo que seguimos, esto es como opinión personal, pero creo que es en lo que seguimos un poco atorados y más cuando vemos comparaciones como la que acaba de hacer el doctor José Luis de la manera en la que candidatos en otros países como es Estados Unidos, que es usualmente el que lidera en este tipo de estrategias, pues ya están utilizando estas redes sociales como herramientas para pues desarrollo de la democracia del país. Sí, y ahí me gustaría nada más añadir efectivamente el tema de esta necesidad de alfabetización digital, pero también sobre comunicación política, porque si ustedes me preguntan en cuanto a la calidad del diálogo, la verdad es fue muy pobre, ¿no? O sea, no se dio una deliberación rica, y creo que también tienen gran culpa los políticos, porque ellos mismos también promovieron la descalificación. Creo que hay temas fundamentales de la agenda nacional que no se tocaron, no se profundizaron. Obviamente quizás la naturaleza de la red no se presta tanto para ello, pero tuvieron que haber abonado para incentivar un diálogo más rico, más sustancioso, mejor fundamentado, y advertimos que carecía mucho esta parte, y los usuarios también, ¿eh? Por ejemplo, no es gratuito el hecho de que de 45 millones de tweets relacionados estrictamente con el periodo electoral, solamente filtráramos 6 millones, porque eran jaja, groserías. O sea, entiende uno también la idiosincrasia de nuestros compatriotas, pero digo, híjole, se queda uno con esa sensación, y luego
además de las descalificaciones, además de la ironía, del sarcasmo, de que me saco una sonrisa, del uso de un meme, creo que al menos esta es una opinión muy personal. El periodo del 2018 en cuanto a calidad de la deliberación en estos asuntos fue muy pobre, reitero, tanto por los candidatos como por los usuarios. Y como dice Elizabeth, es un círculo vicioso, ¿no? ¿Quién tiene al final un poco la culpa? Pues entre los dos, porque también los usuarios no exigieron o no se empoderaron con estas nuevas herramientas para decirle a los candidatos, a ver, ya basta de descalificaciones, a ver, díganos en estricto cómo va a resolver usted este problema y cómo lo va a hacer, y vamos a dialogar sobre este tema que es fundamental, no que se están burlando o utilizan figuras públicas como la chilindrina alguno o el otro con ciertos, no sé, uso coloquial de ciertos términos para sacar la sonrisa, pero pues eso no lleva a ejercer un voto reflexivo, bien razonado, ¿no? Es a lo que me refiero. Y otra cosa a destacar, por ejemplo, yo trabajo con la parte del ethos y del pathos, es que también creo que sí hace mucha falta analizar a las audiencias, ¿no? Pues para ver qué es lo que pasa ahí o qué es lo que se dice en ese apartado, que aunque en un sentido de minería de datos ya sabemos que, bueno, por ejemplo, una de los bigramas o trigramas aparece, por ejemplo, el jajajaja, ¿no? O cosas que no tienen nada que ver con una campaña electoral. Pero también es interesante, les comentaba desde el ethos y del pathos, que sí se están utilizando las redes sociodigitales como espacios propagandísticos muy fuertes, o sea, que apelan a cristalización de emociones muy específicas, ¿no? Al combate y demás. Entonces, si bien, o sea, en un sentido o sea, desde una propuesta retórica, pues sí, los candidatos al tratar de cerrar esta verticalidad de la conversación que habíamos comentado inclusive en los hashtags, en la forma en la que aparecen las navegaciones que proponen dentro de sus mismos discursos y demás, pues también hay usos persuasivos muy fuertes, o sea, tanto en figuras retóricas, por ejemplo, algo súper interesante que creo que va a tener mucha trascendencia en el futuro y ya se ha visto en otras campañas políticas en Sudamérica, especialmente que fueron recientes, que los candidatos enuncian, por ejemplo, valores relacionados a la espiritualidad, ¿no? A mí me da la impresión, y esta es una hipótesis, y es que tratan de estar cautivando constantemente a los públicos jóvenes y hay una tendencia fuerte en el uso de las redes sociodigitales que apelan hacia el sentido de la espiritualidad. Entonces, para mí hay una relación muy fuerte, por ejemplo, entre los tipos jóvenes, ¿no? Y las páginas sobre espiritualidad y está como este intento por transmitir este tipo de ideas con que esa información ya aparece en los discursos, ¿sí? O sea, en los discursos políticos. Y eso, pues también es para analizarse, ¿no? Y para cuestionarse, puesto que hay valores que no tendrían que aparecer en una campaña política, ¿no? Pero que sí se hacen para exaltar emociones o exaltar otro tipo de subjetividades enunciativas, ¿no? Digo, no fue el caso de esta presentación, pero les comparto ese tipo de datos y sí, en las dos categorías de la retórica que serían de las más persuasivas, sí hay mucha persuasión. O sea, sí se están utilizando las redes para persuadir. Y ahí, perdón, no quisiera abusar demasiado, pero me llamó la atención el comentario de Pilar sobre el tema de las campañas de desinformación y no quiero dejar pasar ese tema porque efectivamente las campañas de desinformación, de manipulación, están como muy en boga. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, La dictadura de los datos, que aborda el caso de Cambridge Analytica y ahí conecta muy bien con dos fenómenos que les comparto, esto de las cámaras de eco y de las burbujas de filtro que apuntan sobre todo al reforzamiento ideológico de ciertas creencias, de ciertos prejuicios, que creo que es también lo que advierte Pilar y que nosotros no vimos del todo. Sí vimos algunos intentos por algún candidato o algunos sitios apócrifos sobre todo de tratar de manipular, engañar y enfrentar a las audiencias, ¿no? Pero sobre todo de reforzar ciertas creencias. Este es el peor, este es el malo, este es el peligro, y que mucha gente tenía este prejuicio y lo reforzaba, ¿no?
Entonces ahí crea una burbuja o con la resonancia un eco sobre ciertas situaciones que no estaban fundamentadas o no estaban evidenciadas. Y por eso les digo, hay un poco, les falta utilizar mejor los recursos hipertextuales para evidenciar. O sea, si yo estoy, no sé, descalificando un candidato, a ver, dígame por qué. Enséñeme una evidencia, el cheque, la base de datos en la que está utilizando, en qué fundamento usted este dicho, ¿no? Y entonces parece que fueron una guerra de dichos sin muchos fundamentos que tiene que ver, reitero, con este fenómeno. Perdón ahí por el agregado. Pues muchísimas gracias, ha sido una reflexión muy interesante. Tenemos dos preguntas más. Una, ¿cuándo se publica el libro que nos enseñaron en las imágenes y dónde podemos conseguirlo? Y número dos, si creen que algunos de los elementos que analizaron podrían indicar cierta predicción de los resultados de las elecciones. Bien. Bueno, miren, el libro va a entrar a imprenta en 2 semanas. Vamos a tener una versión digital, una versión impresa. El libro es gratuito, entonces en cuanto lo tengamos a través, si les parece bien, de Luis Ángel, les podemos ofrecer acceso a la versión digital. Eso con todo gusto, y quien en verdad lo requiere en impreso, pues veremos cómo se los hacemos llegar, o una versión en PDF para que cuenten con el libro. Pero seguramente lo tendremos ya listo a principios en enero del 2022. Y la otra cuestión que preguntabas era sobre si advertíamos una relación, ¿no? Pues creo que ahí las intervenciones como que apuntan del por qué ganó Andrés Manuel. Sinceramente generó la mejor estrategia, no por nada su contenido provocó mayor impacto, ¿no? Este contenido relevante de otros candidatos. Hay quien dice que Twitter en México es una red muy izquierdosa, creo que también va por ahí. Obviamente habría que ver si lo mismo sucedió en Facebook o en el canal de YouTube, ¿no? Pero son como otros elementos, pero hay algo que por ahí nos indica que sí, ¿no? O sea, creo que fue de una manera inteligente la forma en la que lo utilizó, y me gustaría que leyeran el libro, la verdad. Este es el de Brittany Kaiser, exacto, gracias, Elizabeth, el de la dictadura de los datos. Léanlo, por favor. Un poco advierte lo que vi, no solo lo que se hizo, sino la tentación que ahora tenemos al acceso de tantos datos y a la ruptura de la privacidad de los mismos, ¿no? Y cómo nos pueden, los pueden utilizar en contra nuestra, ¿no? Pero reitero, en cuanto tengamos la información, la canalizamos a través de Luis Ángel, y con todo gusto compartimos el libro. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Algo así puntual sobre esa pregunta es que nosotros, bueno, también analizamos la parte de Facebook y de Instagram, ¿no? Y en el caso de Twitter y Facebook, publican la misma información, o sea, básicamente igual, y en Facebook lo que sí hacen es añadir más información. Puntualmente añaden más adjetivos, ahí ya les comparto un poquito hacia dónde va el sentido de la subjetividad enunciativa, y añaden algún otro tipo de información, pero referida a esta inscripción de la afectividad, por ejemplo, figuras retóricas, adjetivos, valoraciones, enunciaciones morales. Lo interesante es que el discurso es el mismo, o sea, el discurso aparece de la misma forma tanto en Twitter como en Facebook, y lo que hemos ido identificando es que sí se va replicando, interactuando más o menos de forma similar. Entonces, si vemos en el caso de Twitter, en el Andrés Manuel, de 111 publicaciones, 100 son relevantes, ¿no? Y eso sí puede ser una tendencia. Caso contrario, por ejemplo, el que les compartía de Anaya, donde de 400 a 77, pues ahí se ve una diferencia de relevancia, ¿no? O sea, que le da a la audiencia al contenido. Eso podría ser. Y perdón, ya por último, un breve comercial que creo que les va a interesar. En unos días vamos a presentar el libro en la segunda semana de la digitalidad, mediante una jornada. Entonces están cordialmente invitados. Ahí tendremos una hora no para hablar solo del tema de logos, sino también del ethos, del pathos, y quizás podamos profundizar en esta parte de la ciencia de datos, que es un capítulo muy interesante. Entonces, bueno, también están cordialmente invitados a la presentación de dicho libro. Ahorita estaba tratando de compartirles un poco en confidencia los forros del libro, que es lo que ya tenemos, y está
estamos terminando el proceso de revisión del libro maquetado para que entre, reitero, aproximadamente en 2 semanas. Ahí está el enlace y bueno, ya no tengo tiempo yo de aquí de subirles los forros, se me está complicando por acá, pero igual se los comparto a través del maestro Luis Ángel. Sí, por supuesto, y como menciona Melanie, también podemos hacer la difusión de este evento a través de la página del seminario. Ajá, Para que muy bien. haya más audiencia. Y bueno, pues hay una pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer el análisis? Una última pregunta. Sí, es que empezamos desde el 2007, pero ya con una primera publicación, las que les mostraba al principio de el análisis de la agenda sociodigital, que es un enfoque muy cuantitativo, ¿no? Entonces ya venimos trabajando el tema y pues, digamos, para este segundo libro, pues empezamos ya en 2019, entonces sí es un trabajo muy arduo de varios colegas y bueno, ya que vean el libro, espero que se vea reflejado este gran esfuerzo colectivo. Claro que sí, por supuesto. Y pues entonces los invitamos a que continúen, a que asistan a esta presentación del libro. Y pues no me queda más que agradecer tanto a los ponentes por su excelente participación como a los asistentes por sus preguntas, comentarios y participaciones. Les enviaré su constancia por Zoom y bueno, también enviaremos por correo y enviaremos también la invitación para la siguiente sesión que será el siguiente 16 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación y el espacio. Que tengan un buen día. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Hasta Luis luego. Ángel. Que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Buenos días a todos. Gracias, colegas. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Ay, aquí estoy, de regreso. Hola Luis. Estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien. Lo que se me hace muy, muy raro es pero a lo mejor ya también son las fechas. O sea, como Sí. ya es cierre de semestre y de año, porque había inscritos 86 y sí entraron muy pocos, Sí. pero la ponencia estuvo muy bien. Tú trabajaste con ellos, ¿verdad? Trabajé un poquito, o sea, yo formé como parte de un equipo de uno de los capítulos. Órale. Ujú. No, sí, De- está bien padre. Justo Daniela y yo estábamos intercambiando aquí observaciones. Sí, pues sí, sí fue una, sí, pero pues ellos llevan un buen trabajando. Yo me uní como en 2019, creo. Sí, no, y fíjate que no conocíamos sus trabajos, sí vamos a buscar también el libro anterior. Ujú. Pero sí, no, estuvo muy bien. Qué bueno. O sea, ya le